Y ahora, mientras las luces se apagan y el sonido del mundo se disuelve lentamente, la historia se hace silencio. El murmullo de los siglos se mezcla con tu respiración. Cada imperio caído, cada estrella nacida, cada paso del ser humano sobre la tierra, todo converge en este instante tranquilo. Has viajado por la historia, has cruzado guerras y mares, has visto reyes y poetas, conquistadores y soñadores. Pero ahora solo queda la calma. El tiempo se diluye como arena entre los dedos, y lo que permanece es la esencia misma del ser. El deseo de comprender, de recordar, de descansar. En este momento no hay pasado ni futuro, solo el suave presente. El fuego de las hogueras antiguas se apaga, las trompetas de los ejércitos callan, las ciudades de mármol duermen bajo el polvo del tiempo. Y tú, aquí, escuchando el eco de esas historias, te deslizas suavemente hacia el sueño. Imagina el sonido del viento rozando los árboles, como si el universo respirara contigo. Las estrellas giran lentamente, la luna observa en silencio. A lo lejos, una melodía olvidada flota en el aire, el susurro de civilizaciones que fueron, de vidas que se amaron y se perdieron. Todo lo que alguna vez existió sigue vivo, escondido en los sueños de quienes escuchan. Siente cómo tu cuerpo se hace ligero, cómo tus pensamientos se alejan como barcos sobre un mar tranquilo. Ya no necesitas recordar nombres ni fechas, solo deja que las imágenes fluyan. Un guerrero bajo la lluvia, una pluma sobre pergamino, un niño mirando el cielo por primera vez. Cada historia es un reflejo de ti, porque la historia humana no es más que el largo sueño de todos nosotros. Y así, mientras el fuego se apaga y la oscuridad se vuelve tibia, recuerda, el mundo siempre ha pertenecido a quienes se atreven a imaginar, los que sueñan despiertos, los que transforman el silencio en palabra, los que miran la noche sin miedo. Ellos son los verdaderos constructores del tiempo. Cierra los ojos, respira, deja que el sonido del crepitar del fuego te acompañe. Cada chispa es un recuerdo, cada sombra una promesa. El universo entero se encoge hasta caber dentro de un latido, y en ese latido hay paz. La historia continúa, pero tú puedes descansar. Las guerras, los reinos, los amaneceres seguirán allí mañana. Ahora, deja que la mente se disuelva en la quietud, que el sueño te lleve lento, profundo, seguro. Y si escuchas con atención, entre el murmullo del sueño y el eco lejano del pasado, quizás oigas aún una voz suave diciéndote: todo está bien. Descansa, viajero. La historia esperará a que despiertes. El 15 de agosto de 1945, Japón anunció su rendición. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Más de 70 millones de personas habían perdido la vida. El mundo quedó en ruinas, pero también cambió para siempre. Nuevas potencias emergieron: Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría comenzaba. Una guerra sin balas, pero con miedo, espionaje y la amenaza constante del fin del mundo nuclear. El siglo XX había mostrado tanto la grandeza como la brutalidad del ser humano. En la música, en la ciencia, en la guerra y en la paz, la historia avanzaba como una sinfonía impredecible, a veces armoniosa, a veces desgarradora, pero siempre humana. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero la paz no llegó realmente. El mundo se dividió en dos mitades, separadas no por océanos, sino por ideologías. De un lado, Estados Unidos y sus aliados defendían la democracia y el capitalismo. Del otro, la Unión Soviética y sus estados satélite impulsaban el comunismo. No hubo una declaración formal de guerra, pero la tensión podía sentirse en cada discurso, en cada frontera, en cada átomo. Así comenzó lo que el mundo conocería como la Guerra Fría. Europa quedó partida en dos. Un telón de acero, como lo llamó Winston Churchill, descendió desde el Báltico hasta el Adriático. En el este, los países vivían bajo la influencia soviética. En el oeste, bajo la de Occidente. Alemania fue dividida en dos, y su capital, Berlín, se convirtió en el símbolo de esa división. En 1961 se levantó el muro de Berlín, una cicatriz de concreto que separó familias y sueños durante casi 3 décadas. En medio de la tensión, ambos bandos comenzaron una carrera armamentística sin precedentes. La creación de la bomba atómica había cambiado todo. Ahora, Estados Unidos y la Unión Soviética competían por acumular más poder nuclear, cada uno temiendo que el otro presionara el botón primero. Bastaba un error para acabar con el planeta. Pero la Guerra Fría no solo se libró con armas. También se luchó en el espacio, en las mentes y en los corazones. En 1957, la Unión Soviética sorprendió al mundo lanzando al espacio el primer satélite artificial, el Sputnik 1, un pequeño objeto metálico que orbitaba la Tierra.
enviando un pitido que resonó en los oídos del mundo entero. Estados Unidos respondió con urgencia, fundando la NASA y multiplicando sus esfuerzos científicos. La competencia se trasladó a las estrellas. En 1961, un joven cosmonauta soviético, Yuri Gagarin, se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Su grito «La Tierra es azul» se convirtió en símbolo de una nueva era, pero la rivalidad alcanzó su punto máximo el 20 de julio de 1969, cuando el astronauta estadounidense Neil Armstrong pisó la superficie de la Luna. Un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, dijo, mientras millones de personas lo veían en televisión. Por un breve momento, la humanidad pareció unirse bajo un mismo cielo. Sin embargo, la carrera espacial también ocultaba una competencia más profunda. ¿Quién dominaría el futuro? Mientras tanto, en la Tierra, los pueblos luchaban por libertad y justicia. En Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles, liderado por Martin Luther King Jr., desafió siglos de racismo. Sus palabras, «Tengo un sueño», resonaron más allá de su país. En América Latina, África y Asia, naciones enteras se liberaban del colonialismo. La descolonización trajo esperanza, pero también nuevos conflictos. En Vietnam, una guerra brutal enfrentó a los ideales comunistas y capitalistas en una jungla interminable. Las imágenes de napalm, los soldados exhaustos, las aldeas destruidas, convirtieron aquella guerra en una herida que nunca cicatrizó del todo. La juventud occidental comenzó a cuestionar todo: la política, la autoridad, la moral. Nacieron los movimientos pacifistas, las marchas, los hippies, el arte psicodélico. La música se convirtió en protesta. Bob Dylan, Joan Baez, The Beatles, Jimi Hendrix. Las guitarras hablaban lo que los gobiernos callaban. Los años 70 trajeron cambios tecnológicos que transformaron el día a día. La televisión se volvió el espejo del mundo. El hombre pudo ver guerras, dictaduras y triunfos en tiempo real. La energía nuclear que había nacido como arma comenzó a usarse para generar electricidad. Pero con cada avance surgía también un nuevo miedo. En 1986, el desastre de Chernóbil mostró el precio del poder atómico. Una explosión en una planta soviética liberó radiación mortal sobre Europa. Miles se enfermaron, ciudades enteras fueron abandonadas. La Tierra recordaba al hombre su fragilidad. A finales de los 80, la Unión Soviética se tambaleaba. Las tensiones internas, la economía debilitada y las protestas en Europa del Este marcaron el principio del fin. En 1989 el muro de Berlín cayó. Las manos que una vez habían estado separadas se tocaron a través del concreto roto. Fue el símbolo de una época que terminaba. En 1991 la Unión Soviética se disolvió oficialmente. El mundo respiró. Por primera vez en medio siglo solo quedaba una superpotencia. Pero la paz seguía siendo un espejismo. Los años 90 trajeron una nueva revolución, esta vez digital. El nacimiento de Internet cambió todo. Lo que antes tomaba días o años, ahora podía hacerse en segundos. La información se convirtió en poder. Las fronteras comenzaron a diluirse, no en los mapas, sino en las pantallas. Empresas como Microsoft, Apple y luego Google y Amazon transformaron la economía y la cultura global. Los correos reemplazaron las cartas, las videollamadas sustituyeron los viajes y el mundo se volvió más pequeño, pero también más dependiente. Con el nuevo siglo llegaron promesas y tragedias. El 11 de septiembre de 2001, el mundo se detuvo. 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York. Las imágenes del humo, del colapso, del miedo recorrieron el planeta. Fue el día en que comenzó una nueva era de inseguridad y guerras invisibles. Estados Unidos respondió con la invasión de Afganistán e Irak, iniciando conflictos que durarían décadas. En nombre de la seguridad, el mundo se volvió más vigilado, más controlado. Las fronteras se llenaron de cámaras, los aeropuertos de miedo. El enemigo ya no era un país, sino una idea. Mientras tanto, la tecnología siguió avanzando sin descanso. Los teléfonos inteligentes pusieron el mundo entero en la palma de la mano. Las redes sociales conectaron a millones de personas, pero también sembraron división, soledad y desinformación. Lo que alguna vez fue una herramienta de libertad comenzó a moldear pensamientos, emociones y elecciones. La realidad se mezcló con la ilusión. La atención se convirtió en el nuevo oro. Cada clic, cada mirada, cada palabra escrita se transformó en datos. Y esos datos se convirtieron en poder. El siglo XXI trajo también una conciencia nueva. La crisis climática dejó de ser una predicción para convertirse en una realidad. Los incendios, las sequías, las inundaciones recordaron a la humanidad que el progreso tiene un precio. En los océanos flotan islas de plástico, los glaciares se derriten, y aún así la esperanza persiste. Jóvenes de todo el mundo alzan su voz exigiendo un futuro sostenible. En medio del ruido digital y las tensiones globales,
La gente vuelve a mirar al cielo, no con miedo, sino con preguntas. El espacio, una vez campo de batalla, se convirtió en la nueva frontera de la cooperación. Estaciones internacionales orbitan la Tierra con tripulaciones de diferentes naciones. Astronautas y cosmonautas trabajan juntos, flotando sobre las divisiones del mundo. La exploración de Marte, los telescopios que miran más allá del tiempo, las sondas que viajan al borde del sistema solar. Todo nos recuerda que seguimos siendo exploradores, aún buscando respuestas en la oscuridad. Y sin embargo, en la quietud de una noche cualquiera, entre luces artificiales y pantallas brillantes, algo del pasado todavía respira. La misma curiosidad que movió a los babilonios a mirar las estrellas, a los samuráis a meditar antes del combate, a los inventores del Renacimiento a dibujar máquinas imposibles, vive aún en nosotros. La historia no ha terminado, solo cambia de ritmo. Hoy el ser humano está rodeado de tecnología, pero sigue buscando lo mismo que buscaba en las cuevas, en los templos, en los campos de batalla. Significado. Las guerras, los imperios, los descubrimientos y las canciones. Todo forma parte del mismo pulso. El pulso de una especie que tropieza, aprende y continúa. Tal vez el futuro no esté escrito en los cielos ni en los algoritmos, sino en la capacidad de recordar. Porque cada civilización, cada generación deja una huella. Algunas en piedra, otras en código binario, otras simplemente en las historias que contamos antes de dormir. Y así, mientras el mundo gira silenciosamente, millones de voces se mezclan en un solo susurro. La humanidad sigue soñando, sigue buscando, sigue contando historias. Y aunque los siglos cambien y las ciudades caigan, siempre habrá alguien en algún lugar que mire hacia la oscuridad y se atreva a imaginar una nueva luz. Su conocimiento era tan preciso que aún hoy sorprende a los astrónomos modernos. Por ejemplo, calculaban el mes lunar con un error menor a un segundo. Usaban un sistema numérico sexagesimal, basado en 60, que aún sobrevive en nuestra medición del tiempo. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora. Incluso el círculo de 360 grados proviene de ellos. Para los babilonios, la armonía del cosmos debía reflejarse en la armonía del reino. Si los cielos estaban en orden, también debía estarlo la tierra. En los templos, los sacerdotes consultaban los cielos antes de tomar decisiones políticas o militares. Si Marte brillaba demasiado, posponían una guerra. Si Júpiter dominaba el cielo, era señal de buen augurio. Su mayor compendio, el Enuma Anu Enlil, contenía miles de observaciones y profecías, una enciclopedia del destino escrita en arcilla. Con el tiempo, su sabiduría se extendió más allá de Babilonia, influyendo en los persas, los griegos y finalmente en el mundo entero. Cuando los conquistadores llegaron, asirios, persas, macedonios, los templos fueron saqueados, pero las tablillas permanecieron. Siglos después, cuando los arqueólogos las desenterraron, descubrieron que aquellas líneas angulosas no eran simples oraciones, sino cálculos, mapas estelares y predicciones precisas. En cierto modo, los babilonios habían sido los primeros científicos del cielo, los primeros en comprender que el universo tiene un ritmo, un orden, una matemática. Hoy, cuando miramos hacia las estrellas con telescopios y sondas espaciales, seguimos los pasos de aquellos antiguos observadores. Cambiamos las tablillas por pantallas, los cálculos manuales por algoritmos, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué nos dicen las estrellas sobre nosotros? Babilonia cayó hace miles de años, pero su mirada hacia el cielo nunca desapareció. Aún está en cada observatorio, en cada mapa celeste, en cada persona que en una noche clara levanta la vista y siente que el universo, de algún modo, nos observa también a comienzos del siglo XX. En el corazón del sur de los Estados Unidos, una nueva voz comenzó a surgir. No nació en los palacios ni en los teatros, sino en los muelles, en los bares y en los barrios donde la vida era tan dura como la música era pura. Era el jazz. No era solo un sonido, era un espíritu, una mezcla de dolor, alegría, rebeldía y esperanza que brotaba de la experiencia afroamericana tras siglos de esclavitud y lucha. En Nueva Orleans, donde el río Mississippi se encontraba con el mar, los ritmos africanos, los himnos espirituales y las marchas de bandas militares se fusionaron para crear algo que nadie había escuchado antes. Los primeros músicos de jazz no leían partituras, improvisaban. Cada nota era un grito de libertad. Entre ellos estaban figuras como Buddy Bolden, considerado el primer gran cornetista de jazz, y más tarde Louis Armstrong, cuya trompeta y sonrisa transformaron la música para siempre. Armstrong no solo tocaba, hablaba a través de su instrumento. Su tono cálido y su manera de moldear las melodías hicieron del jazz una lengua universal. Desde los clubes del distrito de Storyville hasta los escenarios de Chicago y Nueva York,
El jazz se extendió como un fuego que no podía apagarse. Durante la era del swing, en los años 30 y 40, el jazz se convirtió en el pulso del país. Las grandes bandas llenaban salones de baile. Duke Ellington dirigía orquestas con elegancia real. Count Basie hacía vibrar los pies y Benny Goodman, un joven clarinetista blanco, rompía barreras raciales al compartir escenario con músicos negros. En un tiempo en que la segregación todavía marcaba las calles, el jazz unía lo que la sociedad separaba. Era ritmo y resistencia, arte y desafío. Cuando sonaba un solo, el músico no seguía reglas, contaba su verdad, pero el jazz no se detuvo. Tras la Segunda Guerra Mundial, una nueva generación buscó romper incluso las estructuras del swing. Nació el bebop, liderado por genios como Charlie Parker y Dizzy Gillespie. Era más rápido, más libre, más cerebral. Ya no se trataba de hacer bailar a la gente, sino de hacerla pensar. En los pequeños clubes de Harlem, las notas volaban como chispas y el público contenía el aliento. Era música para el alma y el intelecto. Más tarde, Miles Davis y John Coltrane llevaron el jazz hacia lo espiritual, hacia lo infinito. Cada uno con su propia voz, su propio silencio. Y así, lo que comenzó como el eco de un pueblo oprimido se convirtió en una sinfonía universal. El jazz cruzó océanos, se mezcló con culturas, inspiró revoluciones. De los bares de Nueva Orleans a los cafés de París, de Harlem a Tokio, su latido sigue vivo. No tiene fronteras, porque la libertad tampoco las tiene. El jazz, en su esencia, sigue recordándonos que incluso en medio del caos, siempre hay lugar para la belleza improvisada de la vida. Mientras el mundo bailaba al ritmo del swing, una sombra se extendía lentamente sobre Europa. La Primera Guerra Mundial había dejado cicatrices profundas, pero no había traído la paz prometida. Las tensiones económicas y políticas crecían. En Alemania, un veterano de guerra frustrado llamado Adolf Hitler ascendía al poder prometiendo grandeza y unidad. En Italia, Benito Mussolini ya había mostrado cómo el fascismo podía convertir la desesperación en fervor nacionalista. Y en Asia, el imperio japonés expandía su ambición militar, buscando dominar el Pacífico. El mundo no lo sabía aún, pero estaba caminando hacia la guerra más devastadora de su historia. La chispa estalló en 1939 cuando Alemania invadió Polonia. En cuestión de días, Europa se encendió. Francia y el Reino Unido declararon la guerra. Los tanques de Hitler atravesaban fronteras con una velocidad nunca vista, la Blitzkrieg, la guerra relámpago. En pocos meses, casi todo el continente estaba bajo el control nazi. París cayó. Londres fue bombardeada noche tras noche mientras el sonido de las sirenas se mezclaba con los rezos de quienes se escondían en los refugios. Pero el espíritu británico, guiado por Winston Churchill, se negó a rendirse. «Nunca nos rendiremos», dijo, y su voz se convirtió en un faro en la oscuridad. Al otro lado del mundo, Estados Unidos observaba con cautela. Muchos creían que esa guerra era un problema europeo. Pero el 7 de diciembre de 1941 la historia cambió. Aquel domingo por la mañana, mientras los marineros aún desayunaban en la base naval de Pearl Harbor en Hawái, el cielo se llenó de zumbidos metálicos. Cientos de aviones japoneses aparecieron de la nada. En minutos, bombas cayeron sobre los barcos anclados. Explosiones sacudieron el puerto. El USS Arizona fue alcanzado y se hundió con más de 1000 tripulantes a bordo. El humo cubrió el sol. La sorpresa fue total. Al día siguiente, el presidente Franklin D. Roosevelt se dirigió al Congreso y pronunció una frase que quedaría grabada en la historia. El 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia. Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Días después, Alemania e Italia respondieron declarando la guerra a Estados Unidos. El conflicto se había vuelto verdaderamente mundial. En los años siguientes, el planeta entero se convirtió en un campo de batalla. En Europa, las tropas aliadas luchaban por liberar los territorios ocupados. En África del Norte, los tanques avanzaban bajo el sol ardiente. En el Pacífico, las selvas y los océanos se convirtieron en escenarios de guerra. Las batallas de Midway, Guadalcanal y Okinawa definieron el destino del conflicto en Oriente, pero el costo era inimaginable. Millones de vidas se perdían en cada frente, y detrás de las líneas de combate, el horror alcanzaba su punto más oscuro. En la Europa ocupada, los nazis habían puesto en marcha un plan de exterminio sistemático contra el pueblo judío y otras minorías. 6 millones de personas fueron asesinadas en campos de concentración y exterminio. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, nombres que aún hoy hielan la sangre. Era el rostro más terrible de la guerra, la industrialización de la muerte. En 1944, tras años de preparación, los aliados lanzaron la operación más ambiciosa de la guerra, el desembarco de Normandía. En la madrugada del 6 de junio, conocido como el Día D, miles de soldados cruzaron el Canal de la Mancha y atacaron las playas de Francia. El cielo rugía con aviones. Las olas estaban teñidas de sangre.
Pero la invasión fue un éxito. Comenzaba el fin del Tercer Reich. Un año después, el 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó en su búnker en Berlín. Días más tarde, Alemania se rindió. Europa respiró, aunque el aire aún olía a ceniza. Mientras tanto, en el Pacífico la guerra continuaba. Japón, decidido a luchar hasta el final, se negaba a rendirse. Los combates en Iwo Jima y Okinawa demostraron la ferocidad del conflicto. Los aliados sabían que una invasión directa de Japón costaría millones de vidas. Entonces, Estados Unidos tomó una decisión que cambiaría el mundo para siempre. El 6 de agosto de 1945, un avión B-29 llamado Enola Gay sobrevoló la ciudad japonesa de Hiroshima. A las 8:15 de la mañana dejó caer una sola bomba. En un instante la ciudad desapareció. Una columna de fuego y polvo se elevó hasta el cielo. 3 días después, una segunda bomba cayó sobre Nagasaki. En cuestión de segundos, decenas de miles murieron. En los días siguientes morirían muchos más. Se dice que Constantino XI, viendo el colapso, arrojó su manto imperial y se lanzó a la batalla como un soldado más. Nadie volvió a verlo con vida. Algunos dicen que su cuerpo nunca fue identificado. Otros que su espíritu aún guarda las murallas esperando el día en que la ciudad renazca. Cuando el sol se alzó, Constantinopla ya no existía. Había nacido algo nuevo. Estambul. Mehmed II, ahora conocido como el Conquistador, cabalgó hacia la ciudad. Los gritos, el humo y el caos aún llenaban las calles. Pero en medio de la destrucción, el sultán ordenó detener los saqueos. Cabalgó hacia la majestuosa Hagia Sofía, el gran templo de la cristiandad oriental. Al entrar, descendió de su caballo, tomó un puñado de tierra y lo esparció sobre su turbante en señal de humildad. Luego proclamó: «No hay otro Dios que Alá y Mahoma es su profeta». La Hagia Sofía fue transformada en mezquita, pero no destruida. Mehmed había conquistado la ciudad, pero también preservado su alma. Bajo su mando, Estambul floreció como el nuevo centro del mundo, donde Oriente y Occidente se encontraban, donde las voces de las iglesias se mezclaban con el llamado del muezín. En un solo día, una era terminó y otra comenzó. Para Europa, la caída de Constantinopla fue una conmoción. Los eruditos bizantinos que huyeron hacia el oeste llevaron consigo manuscritos antiguos, textos de filosofía, ciencia y arte que se creían perdidos. Aquellas ideas sembraron el renacimiento europeo. Al mismo tiempo, el cierre de las rutas comerciales hacia Asia impulsó a navegantes como Cristóbal Colón y Vasco da Gama a buscar nuevas rutas por mar. El mundo entero cambió tras la caída de una sola ciudad. En cuanto a Mehmed, su sueño se cumplió. Pero no fue solo una conquista militar, fue el cumplimiento de un destino histórico. Roma había caído por fin y su eco seguía resonando. Desde entonces, el título que él adoptó, Kaiser y Rum, el César de Roma, simbolizó la continuidad de un imperio que nunca moría, solo se transformaba. Y así, sobre las ruinas de Bizancio se alzó un nuevo imperio que duraría 500 años y dejaría una huella imborrable en la historia del mundo. En el Japón feudal, mucho antes de los rascacielos, los trenes bala y las luces de neón, el país estaba dividido en clanes, señoríos y juramentos de lealtad. Era un mundo gobernado por el honor, la espada y el deber. De ese mundo nació una clase que definiría el alma japonesa durante siglos. Los samuráis. No eran meros soldados, eran guardianes de un ideal. Su código, conocido como Bushido, el camino del guerrero, no era simplemente un conjunto de reglas, sino una filosofía de vida. Combinaba disciplina, lealtad, autocontrol y un profundo sentido del sacrificio. En él, la muerte no era algo a temer, sino una compañera constante. El origen de los samuráis se remonta al siglo X, cuando los emperadores de Kioto, incapaces de mantener el control sobre las provincias lejanas, empezaron a confiar en clanes locales para proteger sus tierras. De esos guerreros regionales surgieron linajes poderosos que pronto se convirtieron en los verdaderos señores del Japón. Con el tiempo, figuras legendarias como Minamoto no Yoritomo y Taira no Kiyomori llevaron sus rivalidades a guerras que marcarían el nacimiento del primer shogunato. En 1185, tras la guerra Genpei, Yoritomo emergió victorioso y fundó el shogunato Kamakura, convirtiéndose en el primer shogun, el comandante militar supremo. A partir de ese momento, el poder real del emperador quedó eclipsado. Japón entró en una era en la que la espada dictaba la ley. Ser samurái no era solo portar una espada, sino vivir de acuerdo con un ideal. Su armadura podía ser imponente, con placas de hierro y seda lacada, pero su verdadera fortaleza residía en el espíritu. La katana, su espada curva, era más que un arma. Era un símbolo del alma del guerrero. Muchos samuráis llevaban 2 espadas, conocidas como daisho, la katana y la wakizashi, más corta. Juntas representaban el cuerpo y el espíritu, la vida y la muerte.
La katana se usaba en combate, mientras la wakizashi servía para el seppuku, el suicidio ritual que permitía a un samurái conservar su honor frente a la derrota o la deshonra. La vida del samurái giraba en torno a la lealtad a su señor, o daimyo. Esa lealtad era absoluta, incluso más allá de la razón. Si el señor caía en desgracia, el samurái debía seguirlo hasta la muerte. Esa devoción inquebrantable era lo que los distinguía del resto. Sin embargo, su disciplina no era solo militar. La influencia del budismo zen moldeó su mente tanto como la espada moldeaba su cuerpo. La meditación, la simplicidad y la aceptación del destino eran pilares de su entrenamiento. En medio de la violencia buscaban la serenidad. En el filo de la espada encontraban iluminación. Con el paso de los siglos, el Japón feudal se convirtió en un mosaico de guerras interminables. Clanes rivales luchaban por el poder, y los samuráis se convirtieron en los instrumentos y las víctimas de esas ambiciones. El período Sengoku, la era de los estados guerreros, fue un tiempo de caos y derramamiento de sangre, pero también fue la cuna de grandes figuras, entre ellas Oda Nobunaga, el señor que inició la unificación de Japón con fuego y pólvora. Tras su muerte, Toyotomi Hideyoshi completó gran parte de esa tarea, y finalmente Tokugawa Ieyasu selló el destino de la nación en 1600 con la victoria en Sekigahara. Así nació el shogunato Tokugawa, un régimen que traería más de 2 siglos de paz. Paradójicamente, esa paz significó el fin de la era samurái. Con la guerra terminada, los guerreros ya no tenían batallas que librar. Se convirtieron en burócratas, maestros, administradores. Su espada, antaño instrumento de vida y muerte, pasó a ser un símbolo ceremonial. Sin embargo, el bushido sobrevivió. Se adaptó, convirtiéndose en una guía moral para una sociedad que había cambiado. El honor, la lealtad y el deber siguieron siendo virtudes centrales del alma japonesa. Incluso en tiempos de paz, los samuráis continuaron preparándose para la guerra, sabiendo que la disciplina debía mantenerse incluso cuando la espada descansaba. Pero el mundo exterior estaba cambiando. En 1853, los barcos negros del comodoro estadounidense Matthew Perry llegaron a las costas de Japón, exigiendo la apertura del país al comercio internacional. Aquellos buques de vapor simbolizaban una nueva era que Japón no podría ignorar. En apenas unas décadas, la restauración Meiji transformó al país. Se abolió el sistema feudal, se disolvieron los clanes y se declaró el fin oficial de la clase samurái. Portar espadas en público se volvió ilegal. Muchos antiguos guerreros se sintieron traicionados. Algunos se adaptaron a los nuevos tiempos. Otros se rebelaron, como Saigo Takamori, el último samurái, quien lideró una insurrección desesperada contra el gobierno moderno. Su derrota marcó el fin definitivo de una era, y sin embargo el espíritu samurái nunca murió. El bushido evolucionó, impregnando todos los aspectos de la cultura japonesa, desde el arte marcial hasta la ética empresarial, desde la devoción al trabajo hasta la búsqueda de la perfección. La figura del samurái, con su equilibrio entre fuerza y calma, disciplina y compasión, se convirtió en el reflejo de un ideal eterno. Aún hoy, en un mundo de acero y tecnología, la sombra de su espada sigue viva, recordándonos que el verdadero poder no está en vencer al enemigo, sino en dominarse a uno mismo. Mucho antes de que Roma se elevara o que Egipto construyera sus pirámides, a orillas del Éufrates se alzaba una ciudad que miraba al cielo, Babilonia. Allí, bajo la inmensidad de las noches mesopotámicas, los sacerdotes astrónomos subían a lo alto de los zigurats, torres escalonadas de piedra, y observaban las estrellas. Para ellos el firmamento no era un misterio distante, sino un lenguaje divino. Cada destello, cada movimiento de los planetas, cada eclipse tenía un significado. Lo que los dioses escribían en el cielo, los hombres debían descifrar en la tierra. Los babilonios fueron los primeros en registrar el cielo de manera sistemática. No miraban solo con devoción, sino con método. Noche tras noche, año tras año, anotaban las posiciones de las estrellas, los ciclos de la luna y los movimientos de Venus. Sus observaciones, grabadas en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, representan algunos de los registros científicos más antiguos del mundo. Con el tiempo descubrieron patrones. Los eclipses seguían ciclos regulares, los planetas repetían sus trayectorias. Así nació la predicción astronómica. Uno de sus mayores logros fue el descubrimiento del ciclo de Saros, de unos 18 años, que permitía prever cuándo y dónde ocurriría un eclipse. También fueron los primeros en dividir el cielo en 12 secciones asociadas con constelaciones, el precursor de lo que más tarde sería el zodíaco. Pero para los babilonios, estas observaciones no se separaban de la religión. La astronomía y la astrología eran una sola ciencia. Creían que los dioses hablaban a través del firmamento y que los movimientos celestes eran advertencias o promesas. Un eclipse podía anunciar la muerte de un rey.
la aparición de Venus, el favor divino. Antes de que se disparara el primer tiro, las semillas de la división ya habían echado raíces profundamente en el suelo de América. A mediados del siglo XIX, los Estados Unidos eran una nación partida en dos, no solo geográficamente, sino ideológicamente. En el norte, la industrialización, el trabajo asalariado y un creciente movimiento abolicionista alimentaban una visión de progreso y libertad. En el sur, la economía dependía casi por completo de la esclavitud, de los campos de algodón y del poder de una élite terrateniente que consideraba la institución esclavista como esencial para su modo de vida. La tensión entre estos dos mundos había crecido durante décadas. Cada nuevo estado que se unía a la Unión despertaba la misma pregunta: ¿sería libre o esclavista? Y con cada debate, el país se acercaba más a la ruptura. En 1860, Abraham Lincoln fue elegido presidente. Su victoria, sin apoyo alguno del sur, fue la chispa final. Aunque Lincoln prometió no abolir la esclavitud donde ya existía, los líderes del sur no le creyeron. Temían que su presidencia significara el fin de su sistema, de su economía y de su poder. En un acto de desafío, Carolina del Sur fue la primera en separarse de la Unión, seguida pronto por otros estados. En febrero de 1861 nació una nueva nación, los Estados Confederados de América, con Jefferson Davis como su presidente. Mientras tanto, en Washington, Lincoln enfrentaba lo imposible: mantener unida una nación que ya se había roto. El 12 de abril de 1861, las tropas confederadas abrieron fuego contra Fort Sumter, un fuerte federal en el puerto de Charleston. Aquellos disparos retumbaron en todo el país. La guerra civil había comenzado. Nadie imaginó entonces que sería la más sangrienta de la historia estadounidense, con más de 600,000 vidas perdidas. Los hombres del norte, vistiendo azul, marchaban bajo la bandera de la Unión. Los del sur, de gris, luchaban por lo que llamaban su libertad y su modo de vida. Pero bajo los uniformes, todos eran hijos del mismo suelo, ahora enemigos. Al principio, muchos en el norte pensaron que la guerra sería breve, una rápida victoria sobre los rebeldes. Pero el sur tenía generales experimentados, una causa por la que creían luchar y una ventaja: peleaban en su propio territorio. La primera gran batalla, Bull Run, fue un shock. La Unión fue derrotada y la ilusión de una guerra corta se desvaneció. Lincoln comprendió que el conflicto sería largo, brutal y que necesitaría líderes capaces. Así surgió una nueva figura: Ulysses S. Grant, un general tenaz, decidido y sin miedo al sacrificio. Mientras tanto, en el campo de batalla, la guerra se convertía en una carnicería moderna. El ferrocarril, el telégrafo y las armas de repetición cambiaban la naturaleza del combate. Ciudades como Richmond, Vicksburg y Antietam se convirtieron en nombres grabados en la memoria de una nación herida. En Antietam, el 17 de septiembre de 1862, se libró el día más sangriento de la historia estadounidense. Más de 22,000 bajas en apenas 12 horas. Pero aquella tragedia le dio a Lincoln la oportunidad que había esperado. Aprovechando la retirada confederada, emitió la Proclamación de Emancipación. A partir del 1 de enero de 1863, todos los esclavos en los estados rebeldes serían libres. No solo cambió el propósito de la guerra, sino también su alma. Ya no se trataba solo de preservar la Unión, sino de redefinirla. El anuncio tuvo un eco profundo. Miles de hombres negros se unieron al ejército de la Unión, luchando no solo por un país, sino por su libertad. Mientras tanto, el sur enfrentaba un enemigo creciente: el hambre, el bloqueo naval y la desesperanza. Sin embargo, bajo el mando del general Robert E. Lee, el ejército confederado aún representaba una amenaza formidable. En el verano de 1863, Lee llevó su ejército al norte, hacia Pensilvania. Allí, en un pequeño pueblo llamado Gettysburg, se libraría el destino de la nación. Durante 3 días, del 1 al 3 de julio, el campo retumbó con el estruendo de cañones y gritos de guerra. El tercer día culminó con el famoso Pickett's Charge, una carga suicida de miles de confederados contra el centro de las líneas de la Unión. Fue un desastre. Más de la mitad de los hombres de Pickett cayeron y el ejército de Lee nunca se recuperó del todo. Gettysburg fue el punto de inflexión. El sur lucharía aún 2 años más, pero la victoria ya se había escapado de sus manos. Unos meses después, en aquel mismo campo, Lincoln pronunció un discurso de apenas 2 minutos. El discurso de Gettysburg. Con simples palabras, dio sentido al sacrificio de tantos. Que este gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la tierra. Su voz temblaba, pero su visión era clara. Una nueva nación verdaderamente libre. Mientras tanto, Grant continuaba su avance. Su estrategia era implacable: desgastar al enemigo, destruir sus recursos, acabar con la voluntad de lucha. En el oeste, el general William Tecumseh Sherman llevó esa lógica al extremo.
En su famosa marcha hacia el mar, sus tropas cruzaron Georgia, quemando plantaciones, destruyendo vías férreas y dejando tras de sí un rastro de fuego. Era la guerra total. El mensaje era claro. El sur no se levantaría de nuevo. En abril de 1865 las fuerzas de Lee estaban agotadas. Rodeado y sin suministros, se rindió a Grant en Appomattox Courthouse. 4 años de guerra habían terminado. Lincoln, al recibir la noticia, simplemente dijo: «El trabajo está hecho». Pero la paz sería efímera. Solo 5 días después, el 14 de abril, mientras asistía a una obra en el Teatro Ford, Abraham Lincoln fue asesinado por John Wilkes Booth, un actor sureño y simpatizante de la Confederación. El tiro que mató al presidente también destruyó el frágil sueño de una reconciliación pacífica. El país lloró. Había ganado la guerra, pero a un precio inconmensurable. Ciudades reducidas a cenizas, familias destrozadas, generaciones perdidas. La esclavitud fue abolida, pero el racismo persistiría, transformándose en nuevas formas de opresión. Lincoln murió creyendo en una América más justa, pero su visión quedaría inconclusa. De las ruinas de la guerra nacería una nueva nación, unida solo por el recuerdo del sacrificio y la esperanza de que algún día las heridas sanarían. El amanecer del 29 de mayo de 1453 fue como ningún otro. Las murallas de Constantinopla, antaño orgullosas y temidas, ahora estaban agrietadas y humeantes. Durante casi 100 años, la ciudad había sido el corazón palpitante del Imperio bizantino, un faro de fe, conocimiento y poder. Pero esa mañana, el último bastión de Roma en Oriente estaba a punto de caer. El Imperio otomano, bajo el mando del joven sultán Mehmed II, había sitiado la ciudad durante casi 2 meses. Con apenas 21 años, Mehmed no era un simple conquistador. Era un visionario decidido a cumplir lo que generaciones de sus antepasados habían soñado. Creía que conquistar Constantinopla no solo era un deber militar, sino un destino divino. Dentro de la ciudad, el emperador Constantino XI Paleólogo sabía que el fin se acercaba. Constantinopla, antaño la joya del mundo, ahora estaba reducida a una sombra de su antigua grandeza. Su población había disminuido drásticamente y su ejército no superaba los 7.000 hombres, incluidos mercenarios genoveses. En cambio, Mehmed tenía más de 80.000 soldados, artillería moderna y una determinación implacable. Su arma más temible era un cañón gigantesco, construido por un ingeniero húngaro llamado Orbán, capaz de lanzar proyectiles de piedra de media tonelada contra las antiguas murallas teodosianas. Durante semanas, el rugido de los cañones había sido constante. Día y noche los otomanos bombardeaban las murallas. Los bizantinos resistían con todo lo que podían. Reparaban los muros durante la noche, usaban aceite hirviendo y fuego griego y rezaban en las iglesias. En el Cuerno de Oro, una enorme cadena bloqueaba la entrada para impedir el paso de la flota otomana. Mehmed sabía que mientras la cadena resistiera, su ataque estaría incompleto. Y entonces ideó un plan audaz. Mandó arrastrar decenas de barcos por tierra, sobre troncos engrasados alrededor de Galata, y los lanzó dentro del Cuerno de Oro, detrás de la cadena. Aquella noche el silencio fue sustituido por el asombro. Los bizantinos, al despertar, vieron velas otomanas brillando donde jamás debieron estar. Fue un golpe devastador, psicológico y táctico. El asedio continuó. Las murallas de Teodosio habían resistido asedios durante siglos, pero ni siquiera ellas podían soportar eternamente. A medida que los suministros escaseaban, el hambre y la desesperación crecían dentro de la ciudad. Aún así, el espíritu de los defensores permanecía firme. El emperador Constantino XI, rechazando escapar, pronunció palabras que quedarían grabadas en la historia. La ciudad está confiada a Dios. A él encomiendo mi alma. Sabía que moriría con ella. En la madrugada del 29 de mayo, los otomanos lanzaron su asalto final. 3 oleadas de ataque. Los primeros fueron rechazados. Los segundos también. Pero durante la tercera, en la confusión y el humo, una pequeña puerta en la muralla, llamada Quercoporta, quedó abierta. Los genízaros, las tropas de élite del sultán, entraron por ella. En minutos, el orden se rompió. La ciudad, por fin, había sido atravesada. Al entrar en la sala, los senadores lo rodearon. Primero fue conversación, luego caos. Uno agarró la toga de César, otro lo apuñaló, luego otro y otro. El aire se llenó de jadeos, gritos y acero. César se defendió por un momento hasta que vio un rostro familiar. Marco Junio Bruto. Bruto no era solo un senador, era alguien en quien César había confiado, incluso amado. Algunas fuentes dicen que pudo ser como un hijo para él. Y cuando César lo vio alzar el cuchillo, dejó de resistir. Según la leyenda, susurró no en latín, sino en griego. Caesú, tecnón, tú también, hijo mío. Con eso César cayó.
Recibió 23 puñaladas, aunque solo una fue realmente mortal. Los conspiradores creyeron estar salvando la República. Pensaron que el pueblo les daría las gracias. En cambio, Roma se paralizó. No hubo celebraciones en las calles. La gente lloró, y Marco Antonio, el amigo leal de César, pronto inclinaría la balanza con un discurso encendido que encendió la llama de la venganza. El cuchillo puso fin a una vida, pero no al legado. Julio César había muerto, pero Roma estaba lejos de salvarse. Su asesinato, destinado a restaurar la República, tuvo el efecto contrario. En lugar de paz, sumió a la ciudad en el caos. Las multitudes lloraron ante la vista de su cuerpo. Las tiendas cerraron. El Senado enmudeció. Roma contuvo la respiración sin saber qué vendría. Y entonces la marea cambió. En el funeral de César, Marco Antonio dio un paso al frente, no como general, sino como amigo doliente. Su elogio, cargado de emoción e ira, incendió al pueblo. Leyó el testamento de César en voz alta, revelando que había dejado dinero a cada ciudadano y donado tierras al público. Había pensado en ellos incluso en la muerte. La multitud estalló. Lo que empezó como un asesinato político, ahora se percibía como la traición al campeón del pueblo. Pero el verdadero giro vino después. En su testamento, César había nombrado a un joven pariente, Gayo Octavio, su sobrino nieto de 18 años, como hijo adoptivo y heredero legal. El muchacho se convirtió en Gayo Julio César Octaviano y más tarde simplemente Augusto. Junto con Marco Antonio, Octaviano formó el segundo triunvirato y persiguió a los asesinos de César por todo el imperio. Bruto y Casio, líderes de la conspiración, morirían por su propia mano tras ser derrotados en batalla. Justicia, al menos en términos romanos, fue hecha, pero ni siquiera esta alianza duraría. Antonio, atraído por Cleopatra y Egipto, comenzó a alejarse de Roma. Octaviano lo aprovechó declarando la guerra a Antonio y Cleopatra. En el 31 p.C., en la batalla de Accio, sus fuerzas fueron aplastadas. Poco después, Antonio y Cleopatra se quitaron la vida. La última resistencia había caído. Sin rivales, Octaviano se convirtió en el primer emperador de Roma. La República, ya solo de nombre, había desaparecido. Pero el legado de César vivió. El título César se convirtió en algo más que un nombre, en un símbolo de poder imperial. Resonaría en la historia con emperadores como Tiberio, Nerón y Constantino. Se extendería más allá de Roma en palabras como Kaiser en Alemania y Zar en Rusia. Julio César había cambiado el mundo, no solo con la guerra o la política, sino con la fuerza de su voluntad. Vivió como hombre, gobernó como leyenda y murió como símbolo. Y aún hoy, más de 2000 años después, seguimos contando su historia. Los hombres de César lo adoraban. Compartía sus penurias, les pagaba generosamente, alababa su valor y jamás les pedía hacer algo que él no hiciera. Era más que un general, era un símbolo. Uno de sus mayores desafíos llegó en 52 a.C., cuando un caudillo galo llamado Vercingétorix unió a las tribus contra Roma. Fue su último intento. César lo persiguió por la tierra hasta encerrarlo en Alesia, una fortaleza en una colina rodeada por muros romanos. Lo que siguió fue uno de los asedios más brillantes de la antigüedad. En inferioridad numérica y casi hambrientos, César y sus fuerzas construyeron una segunda línea de murallas orientada hacia afuera para contener a un ejército de socorro galo. 2 ejércitos atacaron desde 2 direcciones, pero César mantuvo la posición. Al terminar la batalla, Vercingétorix se rindió y la Galia quedó en la práctica romana. En casa, César era un héroe para el pueblo, pero una amenaza creciente para el Senado. Su fama, su riqueza y, lo más peligroso, su ejército leal le daban más poder del que cualquier romano había tenido en generaciones. Y aunque sus campañas en la Galia habían terminado, César sabía una verdad. No podía volver a Roma como un ciudadano cualquiera. El Senado le quitaría el mando, quizá incluso lo procesaría. Así que una vez más, Julio César empezó a planear. Su siguiente movimiento decidiría el destino de Roma. Hacia el 50 a.C., César estaba al borde de una elección que resonaría en la historia. Su conquista de la Galia lo había convertido en el hombre más poderoso de Roma, pero ese poder existía fuera de los muros de la ciudad. Según la ley romana, un general debía renunciar al mando de su ejército antes de reingresar en Italia. Entonces se convertía en un ciudadano común, vulnerable al arresto, al juicio o algo peor. El Senado, ahora bajo la influencia de Pompeyo, antiguo aliado y ya rival, le ordenó disolver sus legiones y regresar. No era una petición, era una trampa. César sabía que si volvía sin su ejército quedaría arruinado políticamente, quizá muerto. Tomó su decisión. En una fría tarde de enero del 49 a.C., César se detuvo junto a un río somero del norte de Italia. El Rubicón era un límite legal. Cruzarlo con un ejército era traición.
pero con un paso silencioso en el agua quebró la ley y selló su destino. Se dice que susurró: «Alea iacta est, el dado está echado». Roma tembló. La noticia del cruce corrió como el fuego. El pánico se apoderó de la ciudad. Los senadores huyeron. Pompeyo huyó. El gran general, antaño considerado invencible, dejó Roma sin combatir. César marchó al sur no como conquistador, sino como libertador. Al menos así lo presentó. Pero no fue una transición pacífica. Era el comienzo de una guerra civil. Durante el año siguiente, César se movió con rapidez. Aseguró Italia, marchó a Hispania y derrotó allí a las fuerzas de Pompeyo. Luego cruzó el mar hacia Grecia para enfrentarse al propio Pompeyo. El enfrentamiento llegó en Farsalia en 48 a.C. Pese a estar en inferioridad, la disciplina y la estrategia de César le dieron la victoria. Pompeyo huyó de nuevo, esta vez a Egipto, donde fue asesinado antes de que César llegara. Cuando César vio la cabeza cercenada de Pompeyo, se dice que lloró. No era la muerte que deseaba para su antiguo aliado, su rival y en su día su yerno. Aún así, la guerra no había terminado. Quedaban enemigos. Pero César había cruzado el Rubicón no solo con el cuerpo, sino con el destino. Nunca podría volver a la vieja república, ni tenía intención de hacerlo. Tras el choque brutal en Farsalia y la triste muerte de Pompeyo, Julio César llegó a Alejandría, el deslumbrante corazón de Egipto. Pero en lugar de paz, entró en otra tormenta. Una guerra civil entre dos hermanos reales, Cleopatra Sebine y su hermano menor Ptolomeo IIIS. Cleopatra era astuta, ambiciosa y radiante. Entendía la política tan bien como César. Según la leyenda, se hizo introducir en palacio enrollada en una alfombra que desenrollaron a los pies de César. Mito o verdad, ese momento marcó el inicio de una poderosa e íntima alianza. César eligió su bando. La decisión no se trató solo de atracción, fue estrategia. Egipto era rico, su grano alimentaba a Roma y Cleopatra ofrecía estabilidad. Pero apoyarla significó guerra. Las fuerzas de Ptolomeo cercaron a César en Alejandría. Lo que siguió fue una batalla feroz e inesperada, el asedio de Alejandría. A pesar de estar en inferioridad y en tierra extraña, las tácticas de César se impusieron. Finalmente llegaron refuerzos romanos. Ptolomeo se ahogó al huir por el Nilo y Cleopatra fue restaurada en el trono, ahora como corregente junto a su hermano menor, pero con el poder real en sus manos. César permaneció en Egipto varios meses. Juntos navegaron por el Nilo, explorando templos antiguos y maravillas de una civilización aún más vieja que Roma. Con el tiempo, ella dio a luz a un hijo, Ptolomeo XV, al que llamó Cesarión, pequeño César. Si César lo reconoció oficialmente o no, sigue debatido, pero el vínculo entre ellos fue real. Aún así, César no podía quedarse para siempre. El mundo romano seguía ardiendo. Abandonó Egipto no solo con una aliada, sino con un nuevo sentido de posibilidad imperial. Había visto lo que significaba gobernar como un rey dios, y esa visión quizá plantó una semilla que florecería en sus ambiciones posteriores. Pero le aguardaban problemas. En Asia Menor estalló una rebelión. César la sofocó con rapidez, tan rápido que envió a Roma el célebre mensaje: «Vení, vidi vici». Llegué, vi y vencí. Ya no era solo un general, se estaba convirtiendo en un símbolo, en una fuerza de la naturaleza. Y de regreso en Roma, esa fuerza volvía a casa, rumbo a un poder aún mayor y a un peligro aún más grande. Cuando Julio César regresó a Roma, no lo hizo como un servidor de la República, sino como su amo incontestado. La guerra civil aún no había terminado del todo, pero ya lo habían nombrado dictador por 10 años, y poco después dictador vitalicio. Eran títulos que alarmaron a muchos romanos. Su república, fundada en la idea de que ningún hombre debía concentrar demasiado poder, estaba ahora en manos de uno solo. Aún así, César se puso a trabajar. Tenía una visión, una Roma reconstruida y reformada. Aprobó leyes para aliviar deudas, ofreció tierras a los veteranos, amplió el Senado para incluir gentes de todo el imperio y, sobre todo, introdujo un nuevo calendario, el juliano, cuyos ecos llegan hasta el que usamos hoy. Pero con cada reforma, los viejos guardianes se inquietaban más. César había comenzado a actuar como un rey, aunque Roma había jurado aborrecer a los reyes durante siglos. Vestía púrpura, el color de la realeza. Su rostro apareció en monedas, algo jamás hecho en vida de un romano. Aceptó honores, levantó estatuas suyas e incluso se negó a levantarse cuando los senadores acudían a saludarlo. Una señal inequívoca de superioridad. Y llegó el momento más peligroso: la corona. Durante la fiesta de las Lupercales, ante una gran multitud, Marco Antonio, su leal amigo, le ofreció una corona de oro. 3 veces se la tendió. 3 veces César la rehusó. Para el pueblo fue la prueba de que respetaba la república. Para el Senado fue teatro.
un ensayo para medir la reacción pública. Tras las columnas de mármol de la curia comenzaron los susurros. ¿Planeaba César proclamarse rey? ¿Ya lo era salvo en nombre? ¿Podía Roma, la República Eterna, sobrevivir bajo el mando de un solo hombre? Algunos senadores creyeron que no, y empezaron a tramar. César, quizá demasiado confiado, demasiado crédulo o simplemente demasiado orgulloso, no vio el peligro. O tal vez sí, y se creyó intocable. Había ascendido más alto que ningún romano antes. Pero al hacerlo, caminó por el filo entre la admiración y el miedo. Y pronto ese miedo tomaría forma de acero y traición. Las advertencias habían estado allí, sutiles al principio, luego cada vez más claras. Adivinos hablaron de peligro. Uno le dijo célebremente: «Cuídate de los idus de marzo el día 15 del mes romano». Pero César, siempre desafiante, lo desestimó con una sonrisa. Creía en el destino, pero más aún creía en sí mismo. Y así llegaron los idus de marzo. Era el año 44 a.C. César acababa de regresar de otra campaña. Se preparaba para una nueva guerra, esta vez contra los partos. Pero primero debía atender asuntos en Roma. Aquella mañana su esposa Calpurnia le suplicó que no fuera al Senado. Había soñado con su estatua manando sangre y multitudes de romanos lavando sus manos en ella. Las señales eran inequívocas, pero César, por confianza o cansancio, decidió ignorarlas. Al mediodía caminó hacia el teatro de Pompeyo, donde sesionaba el Senado. Era un lugar cargado de simbolismo, llamado así por su antiguo aliado, luego enemigo, ya muerto. Un escenario apropiado para el acto final. Esta noche exploramos la vida y el legado de Gayo Julio César, el líder, general y visionario más icónico de Roma. Un hombre cuya ambición, carisma y genio militar redefinieron la República Romana y allanaron el camino para un imperio que duraría siglos. Desde la conquista de la Galia hasta el cruce del Rubicón, de la brillantez política a la traición de quienes una vez llamó amigos. La historia de César es de poder, pasión y una caída trágica que resuena a través de la historia. Así que antes de ponerte cómodo, como siempre, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte al canal, pero solo si disfrutas nuestro contenido. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es allí. A veces nuestras historias son demasiado interesantes y estamos preparando algunas más aburridas solo para equilibrar las cosas. Ahora es momento de bajar las luces, encender un ventilador para un murmullo de fondo y sumergirnos juntos en lo que hemos preparado para esta noche. Julio César llegó al mundo en un cálido día de julio del año 100 a.C., bajo los cielos dorados de la antigua Roma. Su nombre completo, Gayo Julio César, ya era respetado. Pero nadie podría haber adivinado que el niño nacido en aquel hogar modesto se convertiría en el hombre que transformaría para siempre el mundo romano. Pertenecía a los Julios, una antigua familia patricia que, según la leyenda, remontaba sus orígenes a la diosa Venus. Sangre noble, sí, pero no riqueza. Para cuando César nació, los Julios habían perdido buena parte de su fortuna. Su padre, también llamado Gayo, ocupaba un cargo local de poder y su madre, Aurelia, una mujer fuerte e inteligente, desempeñaría un papel aún más decisivo en la formación del futuro de su hijo. El joven César fue criado con disciplina y ambición. Desde muy temprana edad mostró una mente aguda y un encanto natural. Pero era una época peligrosa para crecer en Roma. Guerras civiles, luchas de poder y purgas políticas dominaban las calles. Roma era una república de nombre, pero en la práctica era una arena brutal de ambiciones donde las alianzas se desmoronaban y los amigos se convertían en enemigos de la noche a la mañana. Cuando César tenía apenas 16 años, su padre murió repentinamente. Eso significó que César se convirtió en el cabeza de familia, una pesada carga para un adolescente. Por entonces Roma estaba gobernada por un dictador despiadado, Lucio Cornelio Sila, un general que veía enemigos por todas partes. Y César, sin culpa propia, estaba vinculado a uno de ellos. Se había casado con Cornelia, la hija del rival de Sila, Sina. Sila ordenó a César que se divorciara de ella. Negarse significaba arriesgar la vida, pero César se negó de todos modos. Ese único acto de desafío podría haberlo condenado. En cambio, lo definió. Para sobrevivir, se escondió moviéndose constantemente vigilado. Y aún así, Sila, impresionado por algo que vio en los ojos del joven, finalmente le perdonó la vida. Años después, Sila murmullaría, casi a modo de advertencia: «En este César hay muchos Marios». Quería decir que en César había peligro, ambición potencial. Y tenía razón. El muchacho que una vez se ocultó de los soldados un día mandaría legiones. Pero por ahora apenas estaba comenzando. Tras sobrevivir a la dictadura de Sila, el joven César regresó a la vida romana con un instinto más afilado para la supervivencia y un hambre de algo más. Entendió.
incluso siendo joven, que Roma era un juego de ambiciones. Para ganar hacían falta aliados, timing y nervios de acero. César tenía las tres cosas, pero primero necesitaba experiencia. Se alistó en el ejército, sirvió en Asia Menor y obtuvo la corona cívica, un alto honor por valentía en combate. Su tiempo en campaña le mostró cómo era el poder real, y lo deseó. Pero la aventura, como siempre, parecía encontrar a César. Mientras navegaba por el mar Egeo, fue capturado por piratas cilicios. Exigieron un rescate de 20 talentos de plata. César se rió. «No saben quién soy», les dijo. «Pidan 50». Lo hicieron. Durante semanas vivió entre ellos, bromeando, escribiendo poesía y prometiendo con buen humor que cuando quedara libre volvería y los crucificaría. Creyeron que bromeaba. No era así. Tras pagarse el rescate, César reunió una flota privada, persiguió a los piratas y cumplió su palabra. Pero en un raro gesto de misericordia, les degolló antes de crucificarlos para que no sufrieran. Esa historia se propagó por Roma. Era audaz, era brutal, era César. De vuelta en Roma, ascendió rápidamente la escalera política. Primero como abogado, conocido por sus discursos apasionados, y luego como magistrado electo. Pero Roma seguía siendo peligrosa, dividida entre dos grandes fuerzas: la élite conservadora, los optimates, y los populistas, los populares. César, siempre estratega, se puso del lado del pueblo. Se alineó con la memoria de Mario, su tío político, que en su día había defendido a los comunes. Esto inquietó a los aristócratas. César, con sus ropas finas, palabras afiladas y popularidad creciente, empezaba a ser una amenaza. Asumió el cargo de Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de Roma, un puesto de enorme influencia. Ganó poder sin usar la espada, pero sabía que ese día llegaría. Comprendía que la política en Roma no trataba solo de discursos o votos en el Senado. Iba de imagen, control y timing. Estaba construyendo su nombre con cuidado, en silencio. Y pronto daría un movimiento que haría temblar la República hasta sus cimientos. A fines de la década del 60 a.C., César se había convertido en una fuerza en ascenso en la política romana. Pero no estaba solo. La República Romana estaba a punto de estallar. El Senado estaba dividido, el pueblo inquieto. Hombres poderosos se rondaban como lobos, cada uno esperando su oportunidad. Entre ellos estaban Pompeyo el Grande, el general más célebre de Roma, y Craso, el hombre más rico que la ciudad había conocido. Ambos tenían influencia. Ambos tenían enemigos, y ambos estaban frustrados por la negativa del Senado a concederles lo que querían. César vio una oportunidad no solo para sí, sino para los tres. En el 60 a.C., orquestó un acuerdo privado, una alianza secreta que los historiadores llamarían luego el primer triunvirato. No era un órgano legal ni una alianza oficial. Era simplemente tres hombres ambiciosos acordando apoyarse contra sus rivales. Pompeyo quería tierras para sus soldados. Craso deseaba reformas financieras para sus aliados de negocios. César, él quería el consulado, la más alta magistratura electiva de Roma. Con su apoyo, ganó. Ya en el cargo, César no perdió el tiempo. Impulsó reformas agrarias, cumplió su parte con Pompeyo y Craso, y sorteó la resistencia del Senado apelando directamente al pueblo. Sabía hablar a las multitudes, sabía representar el poder. Pero ni siquiera eso bastó. Arregló ser nombrado gobernador de la Galia, una vasta región en gran parte no conquistada que abarcaba la actual Francia y Bélgica. Era un mando militar con un potencial enorme, tanto para la gloria como para el oro. Mientras otros veían la Galia como una frontera peligrosa, César la vio como un escenario. Ya no era solo un político, estaba a punto de convertirse en general y con ello, en poseedor de algo más poderoso que discursos o votos senatoriales, un ejército leal a él. Cuando tomó el mando en la Galia en 58 a.C., pocos en Roma entendían lo que estaba por hacer. Algunos lo veían como un destino lejano, otros como unas vacaciones políticas. Pero César no veía la Galia como un deber, la veía como un destino. Las tribus galas eran fieras, independientes y lejos de estar unidas. César explotó eso. Usó la diplomacia cuando pudo y la fuerza abrumadora cuando no. Durante los 8 años siguientes dirigió campaña tras campaña, llevando poco a poco aquellas fronteras salvajes bajo control romano. Cruzó ríos, marchó por pasos de montaña y condujo a sus tropas por inviernos brutales. Aplastó rebeliones, forjó alianzas temporales y escribió cartas a Roma, sus célebres comentarios describiendo los hechos. Pero no eran solo reportes, eran propaganda destinada a moldear su imagen pública y mantener su nombre vivo en la mente romana.